Evangelio según San Juan. Ya estamos en el capítulo 2, la última parte del capítulo 2. La semana pasada vimos acerca de la purificación del templo, cómo es que Jesús estaba cerca de la Pascua, dice el relato. El versículo 13 del capítulo 2 nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, al comienzo, en la introducción al libro, hemos dicho que Juan, el Evangelio de Juan, centra sus enseñanzas alrededor de las fiestas judías. Y va a exponer 7 fiestas judías que vamos a ver a lo largo del libro, alrededor de las cuales centra su enseñanza. Entonces ya en el capítulo 2, centra desde el versículo 13, desde que Jesús purifica el templo, eran días antes de la Pascua, ya va describiendo que Jesús es el templo, el verdadero templo es Jesús. Y ya en la última parte del capítulo 2, lo que corresponde a la lectura del día de hoy, desde el versículo 23 al 25, tiene como título, Jesús conoce a los hombres. Y el 23 comienza diciendo así, mire, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, como hemos dicho, la enseñanza de Jesús va a centrarse en torno a las fiestas judías y va a usar la fiesta de la redención de la Pascua para darnos enseñanzas, quién es Él y cómo es que la Pascua va a anunciar al Cordero de Dios, a Jesucristo, el Señor y Salvador. Entonces vamos viendo ya este versículo 23, dice así, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Está en la fiesta de Jerusalén, en la Pascua, Él va a estar haciendo muchas señales, va a estar enseñando, no nos describe qué enseñaba, no nos dice qué señales hacía, lo pasa rápidamente esto, para decirnos, enfocarse más en la gente que está ahí escuchándole. No se centra aquí en las señales ni en la enseñanza de Jesús, sino va a enfocar en la gente que escuchó esa enseñanza, en la gente que vio esas señales. Y dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron a Jesús, ¿no? Muchos creyeron que Jesús era el Mesías, y en las señales que estaba haciendo, los milagros. Pero en el versículo 24 nos va a decir algo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces, vamos a ver algo. Una fe inadecuada vamos a ver acá, ¿no? Hay quienes creían en Jesús, pero no estaban enfocados en cómo debían creer en Jesús. Los judíos tenían en mente al Mesías, al Cristo, un Cristo que vendría a reinar, a establecer su reino. Pero los vendría a liberar del yugo de los romanos, del imperio opresor en ese momento. Entonces ellos esperaban un Mesías rey, un Mesías que les solucionaría los problemas que estaban ellos en ese momento teniendo. Un Mesías práctico para que les solucione los problemas. ¿Cuál era su problema? Estaban siendo oprimidos por Roma. Entonces vemos esta fe, creían que en Jesús que era el Mesías, pero estaban desenfocados de la función del Mesías. Ellos no creían en un Cristo, en un Mesías sufriente, en un siervo, en un servidor que sufre por salvar a su pueblo. Tenían un enfoque totalmente diferente. Y así es que Jesús no les creía, no se fiaba de ellos, no creía en esa fe, no era una fe adecuada, a diferencia de los discípulos. Luego de que vieron la obra de Jesús purificando el templo y dando esa enseñanza, de que Él es el templo, derriben este templo y en 3 días será levantado. La fe de sus discípulos era una fe fundamentada en las Escrituras. Era una fe que tal vez no lo entendieron al comienzo. Una fe en la cual no entendieron. Cuando estaba Jesús en el ministerio, cuando Jesús echó fuera a los cambistas, a los comerciantes. Ellos no entendían, pero le seguían a través de la obediencia. Había obediencia, fe y obediencia. No había mucho entendimiento por parte de los apóstoles, pero había sujeción, obediencia. Ya cuando Jesús muere y resucita, recién entienden muchas cosas. ¿A qué nos lleva a pensar esto, hermano? Cuando iniciamos nuestro camino en el Señor, hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero las obedecemos por fe. Conforme van pasando los años, conforme pasan el tiempo y la enseñanza bíblica va llegando a nuestros corazones, vamos entendiendo muchas cosas. Es decir, para creer en Jesús, para aceptarle, para seguirle,
No necesitamos conocernos toda la Biblia y entenderlo todo. Entender lo más básico, que Jesús es el Cristo, Jesús es el Salvador. Amén, que soy pecador. Y la única manera de poder ser salvo es a través de Cristo, a través de aceptarle como mi Señor y Salvador. Esto nos alienta, hermanos, porque a veces nosotros nos ponemos límite para predicar, compartir la palabra, ¿verdad? Y decimos, ¿y si me pregunta? ¿Y si no sé tal cosa o la otra cosa? Hermano, el que quiere aceptar a Cristo, Dios le toca el corazón y no está haciendo tantas preguntas. El que hace muchas preguntas, quiere hacerle caer, no quiere aceptar a Cristo simplemente. Todavía no ha tocado el corazón, su corazón no ha sido tocado. Amén, está duro todavía esa persona. En mi caso, cuando yo me convertí al Señor, tenía un montón de preguntas. Antes de convertirme, pues hacía un montón de preguntas, ¿no? Y no entregaba mi vida a Cristo porque no entendía muchas cosas. Pero el día que Dios tocó mi corazón, pues estaba tan quebrantado, tan ávido de aceptar a Cristo, que le dije, Señor, aunque no entiendo muchas cosas, pero sentía el peso del pecado en mi vida, la convicción de que era pecador, pero te acepto como mi Señor y Salvador. Muchas cosas no entendía cuando recién me entregué a Cristo. Quería conocer más, saber muchas cosas, entenderla. Pero dije, Señor, te acepto y te sigo. Ya se me fueron las preguntas cuando me llegó el tiempo en que me hablaron de Cristo, ¿no? Las preguntas quedaron a un lado, no tenían importancia en ese momento. Mi mente, a donde se enfocaba mi corazón, es que era pecador y que necesitaba a Cristo. Las preguntas que en otro tiempo había hecho, interrogantes que había dado, que eran solamente pretexto para no entregar a Cristo mi vida, en ese momento fueron a un lado. Cuando Dios toca el corazón, hermano, necesitamos lo más básico. Somos pecadores, Cristo es el único medio a través del cual podemos ser salvos. Por tanto, podemos predicar a quien Dios pone en nuestro camino. No tenga temor de predicarle. Si usted sabe que es pecador, Cristo le perdonó, y que esta persona es pecadora y Cristo le puede perdonar sus pecados, es suficiente, hermano. Y con lo que sabe, poco o mucho, pues es suficiente para compartir a Cristo y traer a los pies del Señor un alma que está necesitada. Y eso lo vemos acá, la experiencia de muchos de nosotros la vemos acá con los discípulos. No entendieron cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Pero eso no fue motivo para que se apartaran de Jesús. Eso no fue motivo para no seguir a Cristo. Ellos le siguieron hasta el final. Y ya cuando Cristo resucita, recién se dan cuenta y aprenden, entienden muchas cosas. Entonces, hermanos, una fe verdadera sigue al Señor, obedece al Señor, aunque no entienda muchas cosas, obedece a Cristo, obedece a Dios. Una fe no sincera, una fe no enfocada en quién es Cristo y cuál es su misión verdadera, está pensando muchas otras cosas, ¿no? Ellos vieron las señales, creyeron, pero Jesús sabía que ellos tenían otra expectativa. Su expectativa no era ver a Jesús como el Salvador, como el Redentor. Era ver como el líder, el rey, que los va a liberar y les va a traer paz y va a destruir a sus enemigos. Y mucha gente tenía diferentes expectativas de Jesús. Hoy en día, en el mundo, la gente tiene diferentes expectativas de Jesús. Entonces, cuando predicamos a Cristo, predicamos a un Cristo que salva, que perdona pecados, y es el Cordero, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Esa es la esencia, hermano. No predicamos un Jesús solamente sanador. Sí sana, pero eso no es lo principal. Un Jesús que puede ayudarte, que puede prosperarte, sí, pero eso no es lo principal. No es cuestión de decir, ¿crees en Jesús? No, hay que creer correctamente, como el Señor, el Salvador, el Cristo prometido a través de los tiempos para redimir a la humanidad. Entonces ese es el Cristo que vino, murió por nuestros pecados. Pero eso no estaba en la mente de los judíos de Jerusalén, no estaba en su mente, por eso Jesús no se fiaba de ellos. Por eso el día que no cumplió sus expectativas, fue apresado, fue castigado y fue crucificado los que habían creído. Aun cuando Jesús entra a Jerusalén, le dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa gente que había creído, pero sus expectativas eran otras, dijeron, crucifícale, dadle muerte. Eso pasa cuando una persona no tiene la expectativa correcta del Evangelio. Cuando no ve cumplidas sus expectativas, rechaza a Cristo, se aleja de Cristo, se desvía de Cristo. Hay personas así, ¿no? Han venido tal vez al Evangelio o a la iglesia, a una iglesia por necesidad de sanidad, de trabajo. Y pasa el tiempo y no reciben trabajo, no reciben sanidad. Entonces dice, no, ya no creo, mejor me voy a otro lugar. Voy a buscar donde sí cubran mis expectativas.
Por eso tenemos que ser bien claros cuando predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio de salvación. No es el Evangelio de la prosperidad, no es el Evangelio de la sanidad, no es el Evangelio de milagros, que Dios hace todo eso. Dios hace sanidades, Dios prospera, Dios hace milagros, pero la esencia de nuestra predicación es Cristo salva. Cristo perdona nuestros pecados. Entonces, dos tipos de fe, ¿no? ¿Cuál es la fe? ¿Con qué fe usted ha venido a este lugar? Creemos que con la fe de un Cristo Salvador, que perdona nuestros pecados, nos redime para gloria eterna. Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nos muestra a un Jesús omnisciente, todo lo conoce, los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Y aquí viene la parte en que Juan va a presentar a Jesús una característica, un atributo que solamente Dios lo tiene: conocer a todos los hombres. Conoce el testimonio de todos los hombres, no solamente el testimonio, sino nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas, nuestros pensamientos. Aún antes que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya conoce qué es lo que vamos a decir. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce todo de nosotros. Pero aún así, Él nos ama. Él sabe, Él conoce nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos son malos, ¿no? Pensamientos de orgullo, a veces vienen pensamientos, deseos de hacer el mal. Dios los conoce, pero aún así nos ama y está trabajando, obrando para enderezar nuestros caminos, para santificarnos cada día. Él sabe cómo somos, sabe qué sentimos, sabe qué emociones y sentimientos entrecruzados a veces en la lucha diaria del cristiano vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero aún así nos tiene paciencia, no nos ha abandonado, está cada día santificándonos en este caminar. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, esta parte ha sido corta, pero con mucha esencia. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Estamos centrados en nuestra fe? ¿Creemos de manera correcta en Cristo? ¿Cómo estamos predicando y presentando a Cristo? ¿De la manera correcta? Creemos que sí. Cristo salva, perdona pecados, redime y nos da vida eterna. Y en cuanto a lo que es nuestros deseos, nuestros corazones están siempre delante del Señor. Esperamos en Él. Cuando predicamos, esperamos que Él sea quien toque el corazón. Bendito sea Cristo. Él es el único. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Cierra esta parte de Juan diciéndonos que Él conoce a todos los hombres. Jesús es el único Dios verdadero. Dios nos bendiga, hermanos. Ahí nos vamos a quedar en esta corta reflexión.